Solo en la escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe en Jesús. Sean todos bienvenidos a este lugar. Bien, hoy vamos a terminar con el estudio del Salmo 58. Un salmo imprecatorio, un salmo donde se confronta la maldad del hombre y donde ese hombre malo, el salmista lo compara como con una serpiente que cierra sus oídos para no escuchar la voz del encantador, la melodía del encantador. Un salmo donde Dios confronta al malo y donde hay una oración de juicio, una oración imprecatoria sobre esa maldad del hombre. Y al final, en estos dos versículos que nos faltan, vamos a mirar el gozo del creyente, el gozo del justo, por causa de ver la justicia de Dios sobre el malo. Hay gozo en el corazón cuando los impíos dejan de existir. Dice un proverbio que cuando el impío perece, los justos se alegran. Pero cuando el justo crece, hay alegría en el pueblo también. Vamos a leer todo el Salmo para terminar. El Salmo es bien corto. Y dice así la bendita palabra de Dios. Al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David. Versículo 1. Oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe. Como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Padre, en esta noche nos presentamos delante de ti, poderoso de Israel, como un pequeño remanente escogido por ti en este lugar de la ciudad. Nos presentamos, Señor, para que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, abriendo nuestro entendimiento para comprender, Señor, tu palabra, para que tu palabra, Señor, obre en nosotros y sea en nosotros una fuente de agua de vida que salte a la eternidad. Te lo pedimos, buen Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, en la primera predicación vimos la confrontación de la maldad del hombre. El domingo anterior vimos la imprecación sobre esa maldad del hombre, donde el juicio de Dios cae cuando ellos están celebrando su triunfo.
Y ahora viene en este salmo lo que en la mayoría de iglesias como que tratan de rechazar, como que tratan de tapar, y que poco se predica. Y es que en el versículo 10 y 11 está mostrando el gozo del justo a causa de la justicia de Dios sobre la maldad del hombre. Porque hay gozo cuando el nombre de Dios es vindicado, no por la destrucción en sí, sino porque realmente Dios, su gloria está siendo vindicada y Él está siendo Señor sobre toda su creación. Por eso dice, el versículo 10 dice, se alegrará el justo cuando viere la venganza. Algo que tenemos que entender es que uno de los atributos de Dios es que Él es vengador. Dice la Escritura por allá en Nahum 1:2, dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Él se venga de sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. Y el justo, cuando viene la venganza de Dios sobre la maldad del hombre, esos justos no se alegran en sí por la destrucción, sino porque la justicia de Dios triunfa sobre la maldad. Porque llega un momento en que la justicia de Dios triunfa sobre tanta maldad. Nosotros hoy en día vemos tanta maldad sobre la faz de la tierra. Un ejemplo cercano es el pueblo de Venezuela. Tanta maldad y un pueblo sufriendo. Y por supuesto debe haber allá cristianos también orando, clamando. Pero llegará un momento en que Dios va a obrar con su justicia. Y la Biblia no nos permite en sí alegrarnos por la desdicha de los impíos. Lo que la Biblia y lo que Dios está diciendo es que la justicia de Dios, cuando es exhibida sobre la tierra, nos gozamos con el justo, porque observemos como termina en el versículo 11, dice, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Hay un salmo que dice que el malo dice que no hay Dios. El malo dice en su corazón no hay Dios, por eso yo soy malo. Yo hago lo que quiera, no me pasa nada. Pero va a llegar un momento en su vida, si no es aquí, se va a enfrentar allá cuando esté en la presencia de Dios con el verdadero juicio de Dios. Con ese juicio donde dice la Escritura literalmente, donde el fuego nunca se apaga y el gusano de ellos nunca muere. Es algo tan indescriptible que el mismo Señor Jesucristo habla acerca de los horrores del infierno, de ese castigo eterno. Y es que todas las naciones que obran con injusticia, todos los hombres malos, todos aquellos que están puestos en autoridad y juzgan injustamente, son una afrenta delante de Dios. Y entonces cuando Dios toma en sus manos esa venganza, cuando Dios se venga de todas esas afrentas, su honor y su nombre son vindicados sobre toda la tierra.
Y nosotros los creyentes tenemos que alegrarnos, no por la desgracia del malo, sino porque ciertamente hay Dios que juzgue en la tierra. Porque nuestro andar en esta tierra no es en vano, nuestro creer, nuestro perseverar no es en vano. Y va a llegar un momento en que la justicia de Dios se va a hacer manifiesta en toda la tierra. Y entonces hay un gozo porque ya ese malo no puede hacer más daño. Ese malo que tenía el poder, ese mal está siendo eliminado solamente por el poder de Dios. Y por eso nos alegramos. Porque vuelve a haber paz en la tierra. Y en ese momento no nos alegramos porque ellos van al infierno. Aunque en el juicio final, pero ya en el juicio final, en nuestro estado eterno, nosotros vamos a aplaudir las decisiones de Dios cuando ejecute su juicio y mande a los cabritos, ¿a dónde? A heredar el fuego eterno. Porque todas sus decisiones son justas. Y entonces nos alegramos porque los malos ya no existen más y ya no pueden hacer más mal del que están haciendo. ¿Será que en la tierra hay muchos malos? Claro, todos somos malos. Todos somos malos. Pero hay una diferencia entre el malo que no tiene a Cristo y el malo que Dios le ha dado la oportunidad de ser regenerado, que Dios lo ha regenerado. Porque aunque nosotros tenemos un corazón regenerado, siempre hay una maldad en esta carne. Es lo que el apóstol Pablo decía. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El mismo Señor Jesucristo le decía a sus apóstoles cuando insistía para que oraran, le decía, mire, ¿acaso ustedes no pueden orar conmigo ni siquiera una hora? Y cuando ellos le decían que orara, ellos decían, sí Señor, vamos a orar. Pero cuando él iba en Getsemaní a mirarlos, ¿cómo los encontraba? Durmiendo. Y es que hay algo que está en nuestra naturaleza adámica que rechaza lo que es del Espíritu, lo que es divino, lo que es de Dios, lo que nos encamina a honrar a Dios. Por eso es necesario ser esforzados, como decía el salmista, alma mía bendice a Jehová. Es como si el salmista estuviera diciendo, mire, alma mía, aunque usted no tenga ganas de bendecir a Dios, bendícelo. Y no olvide ninguno de sus beneficios. O sea, está diciendo, mire, bendiga a Dios porque el que sale ganando es usted. El único que sale ganando. ¿Será que Dios sale ganando cuando nosotros lo adoramos? Su gloria permanece igual. Mire, va a llegar un tiempo, como dice aquí el salmista, dice, se alegrará el justo, versículo 10, cuando viene la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Uno puede decir, bueno, pero ¿cómo puede existir un Dios que haga tal destrucción, tal matanza contra un pueblo malo? Pero es que Dios le ha dado toda una vida para que recapacite, para que vuelva en sí, para que se arrepienta, para que reconozca su maldad y se vuelva de su mal camino, para que crea en Él. Y está diciendo, mire, el justo lavará sus pies en la sangre del impío. Es una escena como
bien macabra, bien tenebrosa. Como que dice, bueno, pero es que, ¿cómo nosotros vamos a... cómo la sangre de esos malos va a ser tanta que va a cubrir nuestros pies? ¿Y cómo puede haber un Dios que haga una matazón tan grande? Pero ese es el Dios de la Escritura. Ese es el Dios de la Escritura. Y es que son tantos los malos que van a caer en el día de esa matanza, en ese día de la venganza de Dios, que dice el salmista que todos nosotros podríamos lavar nuestros pies en la sangre de ellos. Por eso viene esa exaltación suprema de Dios. Por eso dice, termina el versículo 11 y termina el salmista diciendo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Y estamos mirando al Dios como nos lo presenta en la Escritura. Un Dios que es tierno, un Cristo que salva, un Cristo que perdona, pero también un Cristo que es el verdugo de aquellos que no creen en su palabra. Versículo 11, mire. Dice, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Hay muchas personas que uno les escucha decir, bueno, yo he desgastado mi vida siendo bueno, yo he desgastado mi vida siendo honesto, y yo veo y he desgastado mi vida tratando de seguir a Cristo, y yo veo que el impío vive una vida mejor que la mía. Yo veo que el impío prospera más. Yo veo que al impío le va mejor que a mí. Pero en ese momento del juicio final, en ese momento cuando estemos en la presencia de Dios, todas esas cosas que nosotros apreciamos acá como lo último, lo mejor, no significarán nada. El apóstol Pablo entendió eso antes de morir. Él entiende que todas las cosas las estima como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. Y es que nosotros no solamente debemos conformarnos con decir que Dios es amor, gracia y misericordia, aunque lo es. Dios es amor, Dios es gracia, Dios es misericordioso. Pero también nosotros decimos y predicamos que hay un Dios que juzga en la tierra. Hay un Dios que salva, pero hay un Dios que condena. Hay un Dios que vivifica, pero hay un Dios que mata. Y es el mismo Dios. ¿Dónde vemos a Cristo en este salmo? Obviamente, David es un tipo de Cristo. Y en todas esas persecuciones, David representa a Cristo. Cristo fue perseguido por los gobernantes de Israel. Cristo fue perseguido por las autoridades de su tiempo. Fue juzgado por jueces corruptos. Jueces que buscaban testigos falsos para incriminarlo. Una fila de falsos testigos donde trataron a Cristo de la manera más infame en la historia.
Y entonces observamos que el que realmente fue juzgado por jueces corruptos y maltratado por dictadores tiranos fue nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente se está siendo representado en estas persecuciones de David, sino que en este salmo también ese mismo Cristo es el juez. Ese mismo Cristo es el juez justo que juzga toda la tierra. Ese mismo Cristo que fue juzgado injustamente, ahora viene a juzgar con justicia. Y no necesita levantar falsos testigos, porque Él ya tiene un testigo. ¿Y quién testifica contra nosotros? Su palabra. Esta palabra testifica contra nosotros si no andamos en ella, si no andamos en su palabra. Él, Cristo, es el juez justo y a la vez el verdugo del hombre malvado. Ese Señor Jesucristo que nosotros hemos leído en los evangelios, ese Señor Jesucristo que es tierno, que es amoroso, en quien se deleita nuestro corazón, cuando leemos que Él sana a los leprosos, cuando leemos que Él perdona a la prostituta, a la mujer adúltera, cuando observamos que Él da de comer a la viuda, cuando observamos que Él resucita al hijo de la viuda, cuando observamos que resucita a Lázaro, cuando observamos que Él tiene misericordia de las multitudes que no tienen pan cuando lo están siguiendo en el desierto, cuando observamos que Él se conmueve ante la multitud, cuando leemos que Él ama, que Él sirve, que en su ministerio, Él no vino para ser servido, sino para dar su vida en servicio. Cuando observamos que ese mismo Jesucristo es el que lava los pies de sus discípulos, ese dulce y tierno Cristo ahora es el juez y el verdugo de toda la tierra. Y eso es simetría en Cristo. Y eso es simetría en Dios. Algunos dicen que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios airado. Pero es que el Dios del Antiguo Testamento también es Cristo. Yo quiero que vayamos un momento a Apocalipsis, no me pierdan el Salmo, Apocalipsis capítulo 19. Y vamos a observar allí una descripción que poco gusta escuchar. Y hay una descripción de Cristo aquí en el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19. Y vamos a leer, ubicarnos en el versículo 11. Y dice así la bendita palabra de Dios. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién es ese? Cristo, fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito
que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios. Miren, aquí está dando una descripción del Todopoderoso, de ese Dios todopoderoso. Este que está describiendo aquí es el mismo dulce y tierno Cristo que leemos en los evangelios. Pero aquí viene en un caballo dispuesto para la batalla. ¿A qué? Dice, viene con justicia a juzgar y a pelear en su segunda venida. Ese mismo Cristo tierno y dulce. Y eso es enseñar a Dios y a Cristo simétricamente, como se nos presenta en la Escritura. Dios es amor, claro, pero también es fuego consumido. Continúa la Escritura diciendo, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Afirma nuevamente que de quien está hablando, ¿de quién es? De Cristo. De ese tierno y dulce Cristo que dio su vida para que nosotros tuviéramos vida también. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis, mire la cena que les tiene preparada, para que comáis carnes de reyes, de gobernadores malvados, de gobernantes malvados, y de tiranos, y de capitanes, y de carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Está haciendo una descripción tan grande de toda la matanza que va a hacer Cristo cuando venga a juzgar con juicio y con justicia. ¿Y a quiénes va a juzgar? A todas esos que el salmista dice que son víboras sordas, serpientes sordas, que cierran su oído para no oír la voz de ese cantor de amores. La voz de ese dulce Cristo que quiere cautivarnos para que pasemos de muerte a vida. Continúa diciendo, dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y con su ejército, y la bestia fue apresada y con ella fue el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todas las aves se saciaron con la carne de ellos. Es una lectura y un texto donde muchos dicen, no, ese Dios no es el que yo creo. ¿Cómo es posible que pueda haber un Dios tan despiadado? Pero ese es nuestro Dios y no es despiadado. Simplemente está juzgando con justicia. No hay otro Dios fuera de él. Mire, ese dulce y tierno Jesús
es el juez de toda la tierra. Y si observamos a la venida de Cristo, cuando Él viene con sus santos ángeles, ¿cuál es la reacción de todos esos reyes malvados? Se supondría que la reacción, si ven a Dios viniendo en su segunda venida, sería humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Pero dice que se preparan para pelear contra Él. Miren la maldad del corazón. Dice, cuando ven venir al jinete montado en el caballo, todos esos reyes, todos esos gobernantes, también preparan su ejército para enfrentarlo. ¿Tienen alguna opción? No tienen ninguna opción. Porque es Dios. Es Dios. Y todos, hay una descripción que hace Daniel 4:32. Dice, y todos los habitantes de la tierra somos considerados como nada delante de Dios. 4:35, gracias. Delante de Dios, todos los habitantes de la tierra somos considerados como nada. Pero el hombre en su maldad cree que puede guerrear contra Dios, que puede pelear contra Dios, que puede oponerse a los designios de Dios. Y permanece en su maldad aún hasta el último hálito de vida que tiene en su cuerpo. Por eso es que el juicio de Dios es justo, porque si alguno de esos malos cayera de rodillas y pidiera perdón, ¿qué pasaría? Claro, Dios lo recibiría, porque tenemos muchos ejemplos en la Escritura, donde Dios al que a Él viene no le echa fuera. Mire, iglesia, el verdugo de todos los malvados, gobernantes, hombres, ciudadanos, comunes y corrientes, todos los asesinos que matan a otros, no solamente con armas, sino con sus palabras, todos esos que son víboras sordas, que no se dejan encantar, todos esos van a recibir el justo juicio de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice que muchos tienen la venida de Cristo por tardanza. Dice, y no es que Dios esté tardando, es que Dios es paciente y está dando tiempo, y Él espera para que el pueblo entre en razón y crea, escuche la voz de Dios y crea. Por eso, todos aquellos que ven su propia maldad, todos aquellos que reconocen su maldad, que dicen, uy, yo en un tiempo fui una serpiente sorda, pero ya el Espíritu Santo de Dios destapó mi oído y ahora escucho la palabra de Dios. Y ahora creo. Hay una oportunidad para ellos, así como la hubo para nosotros. Hay una oportunidad para ellos. ¿Cuál es esa oportunidad? La cruz de Cristo. Acogerse al único plan salvador de Dios que dio para la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el propósito de su primera venida. No vino a condenar, vino a salvar. El de su segunda venida es con otro propósito. Viene a juzgar, con juicio, con justicia. Por eso, ahí nomás en la cruz, observamos esa simetría de Dios, porque vemos tanto la ira de Dios como el amor de Dios, como la expresión del amor de Dios. La ira de Dios ejecutándola sobre su Hijo,
castigando la maldad del ser humano. Y el amor del Hijo, que no se escatimó él mismo. Y el amor de su Padre también por nosotros, que no escatimó ni a su propio Hijo. Hay simetría. En el mismo acto Dios está manifestando toda su ira y todo su amor. Está descargando toda su ira contra el pecado del ser humano y está manifestando todo su amor en plenitud para salvar a todo aquel que cree, a todo aquel que viene a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Hay amor de Cristo para salvar, hay amor de Dios para salvar, pero también hay ira de Dios, de parte de Dios, para condenar ese pecado, para condenar esa maldad. Esa cruz que nosotros vemos reflejada en los evangelios, esa cruz de Cristo tiene dos partes. En un lado, el fuego de la ira de Dios. Y en el otro lado, esa hermosa melodía de ese encantador que refleja el amor de Dios. Esa melodía que encanta a los sordos, que hace oír a los sordos y los hace creer en esa obra de la cruz. Porque es la única forma como se puede huir y escapar de la ira del dulce y tierno Cristo. Miren la contradicción en esas palabras. La ira del dulce y tierno Cristo. La única forma que Dios ha provisto para poder escapar de esa ira es la cruz de Cristo. ¿Cuáles son esas implicaciones que nosotros podemos encontrar aquí en este Salmo 58? Lo primero que nos dice es que nosotros debemos salir de esos grupos de los que son asimétricos. Si en nuestro corazón hay un Dios asimétrico que creemos que Dios es más bondad, es más amor, es más misericordia, pero que no queremos ver ese Dios fuego consumidor, salgámonos de ese grupo. Mire, porque es que el cristianismo asimétrico ha dominado el panorama de la cristiandad casi por todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Por eso nosotros miramos nombres en las congregaciones como Dios es amor, como pare de sufrir, como camino a la felicidad. Pero es que ese no es el Dios escritural. Dios es misericordioso. Pero esas personas dicen que no creen en un Dios que condena, sino que solamente creen en un Dios de amor. Y de eso está llena la tierra, el pueblo cristiano. Y aún hay muchos de los que se dicen ser de sana doctrina, que poco les gusta que se les hable del Dios que juzga en la tierra, del Dios que imparte justicia, de ese Dios que mata. Y hay una secta, porque no se le puede llamar de otra forma, que no quiere reconocer
a Dios en su plenitud, en la plenitud de su carácter. Esos son los asimétricos. Salgamos de ese grupo de los asimétricos. Si en nuestro corazón hay alguna idea de inclinarnos más hacia el Dios de amor, hacia el Dios de misericordia, bueno, la Biblia nos muestra a un Dios equivalente, a un Dios simétrico en sus atributos, a un Dios cuyos atributos son iguales porque Él es sus atributos. Este salmo está destruyendo dos mitos. Uno, el primer mito que destruye es que Dios es solo amor. Porque Dios no es solo amor. Dios es amor, Dios es un Dios de ira, Dios es un Dios de venganza, Dios es un Dios que está irado contra el impío todos los días. Dios es el Dios, como dice Lucas 12, que después de haber quitado la vida tiene el poder de destruir el alma en el infierno. Ese es nuestro Dios. Este salmo está destruyendo ese mito, que Dios es solo amor. Y el segundo mito que está destruyendo es que el hombre es bueno. Aquel que dice, no, pero es que nosotros somos buenos. Dice la Escritura que no hay justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Salgamos de ese grupo de los asimétricos. Ahora tengamos esas armas para evangelizar correctamente, presentando a Dios simétricamente. ¿Cómo presentamos a Dios primero? ¿Cómo presentamos al hombre ese Dios escritural? Primeramente, le damos la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. En nosotros no hay esperanza por nosotros mismos. En nuestras justicias. Que por lo general cuando uno le comparte a alguien, dice, pero es que yo soy bueno. Yo tengo ganado el cielo. Entonces lo primero que hay que hacer es bajarlo de esa nube. Darle esa mala noticia, mire, la ira de Dios está sobre usted. Pero luego presentarle la buena noticia. Pero hay una buena noticia, que hay alguien justo que puede cargar esa justicia a su cuenta. Si usted le cree, si usted cree en Él y le cree a Él. Es una forma de evangelizar de una manera simétrica. Muchas veces la manera nuestra de evangelizar es, mire, lo invito a la iglesia, usted necesita el amor de Dios. Venga y verá que las cosas le van a salir mejor. Este es un evangelio falso. Porque lo que dice el evangelio es que el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, las cosas le van a complicar. Las cosas le van a complicar. De manera que nosotros entendemos desde un comienzo que tenemos que andar es por fe, no por vista. Porque Dios prueba nuestra fe. Qué bueno que nosotros entendamos que Dios no solo es amor y que nosotros no somos buenos. Que necesitamos de un Dios justo, de un Dios santo, de un Dios que aplica su justicia
y que si aplicara su justicia contra nosotros, ¿cuál sería nuestro fin? El infierno. Pero cuando aplica su justicia contra nosotros o sobre nosotros, tenemos una esperanza. Y es que todo aquel que está en Cristo es una nueva creación. Y hay una promesa tan hermosa, y yo quiero que vayamos a leerla un momento allá. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1. Mire esa promesa que hay tan bonita para los que realmente estamos en Cristo. Hay una seguridad, hay una esperanza. Romanos 8:1. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo encontró? Léalo, Mabel. Fuerte, por favor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Mire esa promesa tan bonita. Hay una seguridad no en nosotros, sino en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es que no hay otra forma de huir de la justa ira de Dios, sino es estar en Cristo. Porque cuando estoy en Cristo soy obediente a su palabra, me deleito en ella, me deleito siguiendo ese plan que Dios ha dejado para mi salvación. Y dentro de ese plan de salvación está la iglesia. No dejar de congregarnos. Forma parte del propósito eterno de Dios, para que sus santos se congreguen allí y rindan adoración pública delante de Dios. Ninguna condenación. Por eso, otra implicación de este salmo es que debemos estar atentos a ese cumplimiento del plan de Dios, de ese plan que Dios ha diseñado para nuestra salvación. El impío cree que él se cree sabio en su propia opinión hasta lo último, y lo acabamos de leer en la cita de Apocalipsis 19, porque cuando viene Cristo, se enfrenta, es tan osado que arma su ejército para guerrear contra Cristo. Para guerrear contra Él, diciendo, yo no necesito de ti, yo me basto por mí mismo. Pero ¿cuál es su fin? La destrucción. Y va a haber unos lagos de sangre, dice la Escritura. Y va a ser el festín de todas las aves del cielo, de todas las bestias del campo, deleitándose en la matanza de ese pueblo impío que hasta el último respiro de su vida guerreó contra Dios, fue rebelde contra Dios. Dios en su justicia nunca va a desechar a alguien que lo busque rectamente. Algo que hemos estudiado en los Salmos, Salmo 51, dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando ese corazón en medio de su rebeldía se humilla, Dios no lo desprecia. Dios no lo desprecia. Si todos esos magistrados, por ejemplo, todos esos magistrados de la Corte Constitucional de nuestro país, podían comenzar en la lista de los que están rebelados contra Dios. Porque hay de esos magistrados y gobernantes que en sus leyes aprueban leyes como el aborto,
leyes como la eutanasia. Hay de esos magistrados y gobernantes que aprueban la homosexualidad, la transexualidad, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Sé de países donde el gobierno, por las leyes que dicta el mismo, está obligado a pagar la cirugía de hombres que quieren volverse mujeres y viceversa. Que si alguien manifiesta que el gobierno está obligado a pagar esa cirugía, pero no obligan al gobierno a pagar una cirugía de un trasplante de corazón de una persona que realmente lo necesita. Mire cuán polarizado está el mundo. El mundo se deleita aprobando leyes que van en contra de lo que Dios estableció. Todos esos magistrados que apoyan esas cosas tan abominables, hay de ellos. Hay de los que apoyan esa ideología de género. Y en sus leyes han apoyado que se enseñe en las escuelas. Niños que están instruyéndose para que decidan qué van a hacer, en contra de la naturaleza. Por eso hay de esos gobernantes y hay una poesía en este salmo que puede aplicar para ellos. Una hermosa poesía en el Salmo 58. Vamos a terminar leyéndola. Salmo 58. Del versículo 6 en adelante. Esta poesía es para ellos, es hermosa. Para todos esos gobernantes corruptos de parte de Dios. Dice, versículo 6, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Se han disipado como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas sean hechos pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe. Como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará con tempestad. Mire esa poesía tan bonita. Pero todos aquellos magistrados, gobernantes, hombres corruptos, malvados, que apoyan toda esa clase de maldad, todavía hay tiempo de escapar de la ira de Dios. Todavía hay tiempo de escapar. Porque Dios no puede contradecirse. Dice la Escritura que mientras estén entre los vivos, aún hay esperanza. Todavía hay tiempo de escapar de la ira del dulce y tierno Cristo. ¿Cómo pueden escapar? Viniendo a la cruz, viniendo a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Y el Señor le va a conceder
ese milagro de dejar de ser un áspid sordo, de dejar de ser una serpiente que no quiere escuchar la voz o la melodía del encantador, por más hábil que el encantador sea. Porque el Espíritu Santo va a obrar en ese corazón, en esa vida, y va a abrir los ojos, va a abrir sus oídos, para que pueda escuchar y para que pueda ver las maravillas de la ley de un Dios santo, simétrico, de un Dios que es conforme y semejante a sí mismo. ¿Cómo puedo describir a Dios? La mejor manera de yo decir quién es Dios no es decir Dios es amor. No es decir Dios es vengador. La mejor manera de yo describir a Dios y de motivar para que quieran conocer el carácter de Dios es decir, Dios es siempre semejante y conforme a sí mismo. Ese es nuestro Dios. Dios es espíritu y Él es siempre semejante y conforme a sí mismo. ¿Cómo es Él? Bueno, escudriñemos su palabra. Porque en eso consiste nuestra eternidad. En eso consiste nuestra vida eterna. En que conozcamos a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Padre, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es verdad. Toda tu palabra es verdad. Y toda tu palabra, Señor, es infalible. Y creemos que hoy nos has hablado, Señor, a través de tu palabra. Podemos decir que hoy hemos escuchado, así dice el Señor. Cristo, ese tierno y dulce y amoroso Jesús, viene montado, dispuesto para la batalla, dispuesto para juzgar, dispuesto para pelear. Y entonces los justos podremos decir, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Amén.